Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y muy buenas noches aquí a su canal favorito 7 de IQ. El día de hoy pues estoy con dos personas muy especiales y vamos a hablar sobre temas de mucho misterio, de mucho morbo y de lo que nos gusta a todos, claro que sí, los temas paranormales. Así que si gusta presentarse. Claro que sí, Alan. Primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio paranormal. Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Emanuel Sandoval. Soy docente de Ingeniería en Sistemas, también muy fan de los temas paranormales. Y pues nada, agradecido contigo y con pues mi compañero que se encuentra Yo soy Alex, ya me conocen, aparecí en el primer capítulo de 7 de IQ, pero aparezco ahorita porque también me llama mucho la atención todos estos temas paranormales, entonces pues aquí estoy, me invitó mi compañero Alan y vamos a darle. Pues sí, el día de hoy vamos a estar tocando bastantes temas. Como pueden ver, nuestro fondo ahora es un poco más distinto, como han visto en los episodios anteriores con mis otros compañeros. Así que, pues, vamos a entrar con mucho detalle a temas bastante controversiales y, sobre todo, un tema que nos deja, pues, mucho que pensar, mucho en decir qué fue en realidad lo que pasó. Pero pues antes de eso les tengo una pregunta que espero me puedan abordar rápidamente antes de entrar al tema, y es que ¿a ustedes les ha pasado algo paranormal? Empezamos si quieres contigo, Alex, primero, para dejarlo mejor por el final. Gracias. Pues sí he tenido, son más que nada cosas que dices, que no tienen explicación, ¿no? Siento que tal cual no son cosas que yo diga, es paranormal, pero son sucesos que pasan y que muchas veces no tienen explicación, y pues como una explicación lógica que le damos nosotros es más como, pues yo siento que algo no anda como muy normal, ¿no? Pero no, siento que fuera de esto no hay así como que una experiencia pues muy fuerte que yo pueda decir, no, sí me ha pasado algo inquietante, por así decirlo. Ok, muy bien, o sea, sí, es como esa sensación de que algo extraño pasa, pero no le puedes dar una explicación, pero dices, ok, ¿sabes qué? No le voy a dar una atención del mundo, entonces me voy a seguir con mi vida normal, ¿no? Sí, porque muchas veces igual, pues como dicen, ¿no? Si le das tú la importancia a esto que está sucediendo, es como que le das fuerza a que siga sucediendo. Entonces, pues sí, prefiero como que mantenerme así como, no, fue algo más, ¿no? Sereno, tranquilo, todo bien, ¿no? Sí. Ok, pues yo conmigo sí tuve una experiencia, pues, sí he de decir, bastante desagradable. No voy a entrar tanto en detalle porque si entras mucho en detalle pues sería otro tema para otro podcast, ¿no? Pero resumiéndolo un poco, sí he vivido algo extraño, sí vi algo, y la verdad es que sí fue algo que pues estuvo en una época muy complicada de mi vida, y fue en época de pandemia. En ese momento la mayoría del tiempo yo me la pasaba en casa solo, pues la verdad sin hacer casi nada, y pues hubo una aparición de una mujer con un vestido blanco. Un vestido blanco, todo recuerdo bien, el cabello bastante largo, sí se le alcanzaba a ver el rostro, un rostro pálido, pero como que en sus facciones no eran tan claras. Sí tenía los ojos como oscuros. Recuerdo también su nariz estaba un poco más larga, pero no se le veía la boca. Y bueno, yo en la primera vez que se apareció en mi casa, yo estaba en la sala y por la parte de las escaleras, en la parte trasera, empecé a sentir esa extraña sensación de que alguien te está mirando, o sea, y ese cosquilleo en la nuca que sí me quedé como de... Ok, algo está pasando. Y fue en ese momento que yo tengo dos mascotas en mi casa y empezaron a ladrar mis perritas, empezaron a ladrar hacia esa dirección, y volteé mi mirada y la vi, pero estaba en una pose muy extraña, o sea, como parecía en cuclillas, pero, o sea, era una extraña pose, o sea, no puedo decir que parecía humana. Entonces, al momento de voltear, la veo, regreso mi mirada y empecé a decirme a mí mismo, ok, no está ahí, no está ahí. Regresé mi mirada y ahí seguía. Entonces, como que mi modo de supervivencia fue, saco a mis perritos conmigo y me salgo de la casa. Y no les miento, o sea, regresé como hasta 5 horas después. Después de eso, pues, hubo más momentos en que los vi y pues sí, fue un tema bastante complicado porque pues sí, son cosas de las que, pues, según me dijeron a mí, algo querían hacerme daño a mí.
Hasta el momento, pues no he visto ya nada, gracias. Yo espero que no haya nada detrás mío, pero pues hasta el momento sí fue. Bueno, pues en mi caso voy a resumir mucho la anécdota. Yo trabajaba en una preparatoria y yo era laboratorista. En resumidas cuentas, era quien dirigía las prácticas de física. Entonces, en esa escuela yo estudié y desde que yo era estudiante se hablaba sobre una niña que se aparecía en la escuela, pero solamente por la mañana, ya que pues entrabas a las 7, pero pues bueno, siempre había chicos que llegábamos antes, no nos querían nuestros padres, no sé, pero llegábamos antes y estaba súper oscuro todo. Cuando yo fui estudiante realmente no vi nada, pero cuando trabajé ahí fue donde las cosas como que empezaban a tener un poco de sentido, ¿no? Yo había escuchado que la niña solía jugar en diversas partes de la escuela. Era una escuela muy grande, en diferentes edificios, y se escuchaba que jugaba con pelotas o que decía algunas cosas, o que simplemente te la encontrabas en la entrada de algún baño, o que la veías correr. Yo siempre he sido súper escéptico. Me interesa el tema paranormal, pero soy súper escéptico en el aspecto de que soy muy racional, trato de buscarle una explicación lógica a todo, aunque sí hay cosas que no podemos explicar, ¿no? En mi caso, lo que pasó fue que yo llegaba muy temprano, entraba a las 7, pero yo llegaba a las 6, ya que pues México, Querétaro. Entonces, pues yo llegaba temprano y siempre estaba hasta arriba del laboratorio, en el último piso. Estaba totalmente oscuro porque yo era de los primeros que llegaban, ni siquiera llegaban las personas que pues de planta física que ayudaban pues en el aseo y también a pues encender y apagar las luminarias, ¿no? Entonces yo llegué y siempre yo abría mi laboratorio, me metía y estaba en la oscuridad un rato. Una práctica muy mala, ¿no? No la aconsejo nunca. Pero bueno, yo tranquilo, no se esperaba hasta que de repente ya encendían las luces. Pero un día yo subí y tenía yo una maceta fuera del laboratorio. Y antes de subir escucho que se cae algo como la maceta y llego y está tirada la maceta. Y aparte la puerta estaba abierta, ¿no? Entonces yo dije, ya valió, alguien se metió, mi vida se va a acabar hoy, ¿no? Entonces, pues sí, porque no había prácticamente, solo estaba el vigilante que me dio la entrada y yo en la escuela, ¿no? En el último piso, en el laboratorio, dije, ahorita se metió alguien. Mi idea era, se metieron a robar cobre o algún material, ¿no? No sé qué realmente te podría robar de un laboratorio. Pero bueno, dije, ya, ni modo, pues me voy a acercar, pero con miedo, la verdad, ¿no? Entonces me metí y empecé a escuchar que crujía el techo. Era un techo de lámina, no sé por qué, pero empezaba a crujir. Pero eso solo pasaba cuando hacía calor. Yo le atribuía como un efecto de la dilatación o algo así, pero no, era demasiado temprano, no había calor y dije, ¿por qué está crujiendo el techo, no? Y entonces pues encendí la linterna del celular y ya me empezó a dar miedo. Y entonces me metí y pues nada, ¿no? Todo normal. Y entonces me meto, había un pequeño almacén dentro del laboratorio. En el almacén guardábamos material, ¿no? O sea, balines, cosas para experimentos de física, ¿no? Okay. Entonces yo siempre me metí al almacén para sacar lo de la práctica del día. Y pues en lo que pues llegaba la luz, ya tener todo listo para que llegaran los estudiantes, hiciéramos la práctica. Y ese día no me abría la cerradura del almacén y yo estaba a oscuras nada más con el celular, ¿no? Y yo dije, no, ya esto es demasiado para una broma, ¿no? Y me acuerdo que empujé así la puerta hasta que la logré pues botar un poquito con la llave. O sea, sí entraba la llave, pero no me permitía aperturar, ¿no? Le doy un poco de fuerza, se abre y se cae un matraz. Un envase de vidrio. Ok. Palabras cristianas, ¿no? Entonces se cae y yo me quedé un poco asustado y... Ojo, bueno, yo soy un poco religioso también. Entonces en el laboratorio había una Virgen de Guadalupe. Y entonces me acuerdo que empecé a rezar mucho. Y lo último que pasó fue que saqué las cosas del almacén, las puse en las mesas para las prácticas y yo seguía rezando y nada más de repente vi una sombra que se alejó, como que si hubiera entrado al laboratorio y se saliera. Y momentos después se encendió la luz y ya.
Sí, sí estuvo para... Como que no hay explicación, ¿no? O sea, en esos momentos no sabes qué hacer y dices, ¿qué es lo que tengo a la mano para defenderme? Pues me pongo a rezar, o sea, no. Sí. Como que tengas otra cosa con la que puedas Sí. hacer algo al respecto. Y de hecho muchos maestros comentaban, no, pues de seguro se te apareció la niña o así. Y la maestra de biología me dijo, ¿sí sabías que hay un cacomixtle en la escuela? Pero obviamente no era porque el cacomixtle ya se había entrado a mi laboratorio y bueno, regularmente es cuando dejas algo de comida y se ven las huellas, ¿no? Después, pero no había rastro como de ningún animal. Entonces, es lo que he vivido. Ok, y sí, justo era lo que pensaba, estos momentos en los que sientes así mucho miedo, o sea, por ejemplo, yo no me considero una persona muy religiosa, soy, este término creo que se dice agnóstico, o sea, que cree que existe algo, pues, espiritual o así, pero que no como lo pintan tanto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero justo voy a ese punto, que llegan momentos en los que sentimos como que mucho miedo, que pues, dices, no, pues ni modo, ¿no? Me pongo a rezar y a ver qué resulta de esto. Pero sí, y justamente les iba a preguntar, ¿ustedes sí creen que, por ejemplo, en este caso, bueno, por ejemplo, los perros, sí son sensibles a estos temas, o sea, de tal vez más perceptivos que nosotros? Pues yo sinceramente creo que sí. O sea, a lo mejor no como tal que tengan un contacto directo, capaz y sí, no lo sé, pero sí son más susceptibles a percibir otras cosas que a lo mejor para nosotros no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces sí, yo sí creo en eso, la verdad. Yo personalmente como que sí me fijo mucho, sobre todo cuando hay un sismo. Muchas veces ha coincidido que estoy en su casa y nada más me avisan. Estoy en su casa y justo antes de que suceda un microsismo o un sismo se empieza a escuchar un buen de ladridos de perros, allá. Entonces para mí es un poco ya una alerta presísmica y posterior suena la alerta sísmica de la secundaria que está al lado de la casa. Entonces yo sí creo que pueden percibir algunas cosas que para nosotros están ocultas. Claro, y luego, pues, bueno, según dicen, ¿no? Luego hay personas que sí perciben mejor que otras, ¿no? O sea, hay personas que pueden llegar a ver cosas así de ese estilo, pero justo sí me he percatado más que los perros y los gatos son los que pueden percibir más aquí, pues, no sé, temas pues, paranormales, o sea, tal vez una sombra que pase o algo así, pues hasta no nos vemos tan lejos. En un ruido que nosotros pues, escuchamos muy lejos, ellos lo escuchan más cerca, o sea, saben también por el olfato, por el sistema auditivo, o sea, es bastante increíble cómo estos animales pueden percibir más algo que nosotros tal vez no podamos ver, nos cueste más trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya dejando un poco de lado eso, me gustaría que nos cuenten ustedes, audiencia, qué es lo que, pues, si han pasado algo paranormal, déjenlo abajo en los comentarios, si, no sé, han visto una niña, si se han quedado encerrados en un laboratorio, o no sé, cuéntenos abajo en los comentarios, por favor, coméntenos, vamos a estar leyendo todas sus historias y, pues, si me da tiempo, las voy a contestar yo. Vamos a pasar ahora sí con el tema central de este podcast, por lo que venimos aquí preparados, mis invitados y yo, y es que tal vez esta nueva generación no está tan acostumbrada a conocer pues un programa que sí marcó un antes y un después en la radio, y fue más que nada La Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa de radio muy conocido por esos mediados de los 80s, 90s y finales de inicios de los 2000s, en el que se acostumbraba mucho a hacer algo estilo como lo que estamos haciendo en este capítulo, pero sí lo llevaban más a fondo, hablaban temas paranormales, apariciones, hasta ¿qué? Exorcismos, ¿no? Exorcismos también llevaba. Y pues me gustaría que pues, pudieran decirme que se escuchaban ustedes mucho la Mano Peluda, si lo escuchaban demasiado o si muy poco llegaron a escucharlo en su tiempo de radio tal vez, y pues ¿qué era lo que más les gustaba de ese programa? Digo, a mí desafortunadamente no me tocó como tal escucharlo en la radio. Lo he llegado a escuchar en unos capítulos que han subido a internet,
Pero mi papá sí, él era mucho de ver La Mano Peluda, bueno, escuchar La Mano Peluda cuando iba en el carro de regreso del trabajo. Y como normalmente la pasaban de noche, entonces pues, y aparte había tráfico, entonces le daba tiempo perfecto para estar escuchando La Mano Peluda y pues ir manejando, ¿no? Pero algo curioso que pasó es que me contó que él iba en el carro escuchando un capítulo y se apagó el carro. Entonces, pero él iba en una carretera, la verdad no sé cuál. Entonces se le apagó el carro y obviamente pues ya no escuchaba ni la radio ni nada. Pero pues te quedas a oscuras, ¿no? Entonces sí, también como que le entró ese miedo de pues qué era lo que estaba pasando. Y él lo atribuyó a que estaba escuchando esas cosas. Intentó prender varias veces el carro, pero pues no encendía hasta que pasó un carro aparte y ya se paró y le dio energía y sí pudo arrancar. Pero él decía que cuando iba en el trayecto escuchando la radio sentía escalofríos, pero no quería voltear al retrovisor porque pues él ya tenía como pues su precepto, ¿no? De que algo podía pasar. Entonces, no quiso voltear y fue cuando se le apagó el carro. Entonces, sí, pues es algo curioso. Digo yo, la verdad nunca llegué a escucharlo, pero pues es una anécdota que me contó mi papá. Y pues... Ok, mágico, Juan Ramón. Pues en mi caso, digo, no soy tan grande, sí más que usted, pero sí me tocó escucharlo en la radio. En la radio aún yo pues era no muy fan, me volví fan por mi hermano. Mi hermano lo escuchaba todas las noches. De hecho era como una rutina que teníamos. Primero escuchábamos el Panda Show, reíamos, todo bien, y después La Mano Peluda. Entonces él la utilizaba como para arrollarse, para dormir, pero yo recuerdo que pues en este caso creo que aunque soy escéptico soy muy susceptible como a las emociones. Entonces escuchaba los relatos. Algo que también le daba como una atmósfera era la música de fondo o algunos efectos de sonido que se presentaban en el programa, y sí recuerdo haber escuchado muchas anécdotas en el programa. Todavía cuando pues estaba Juan Ramón. Después dejamos de escucharlo un tiempo y ya pues con todo esto de YouTube y las recopilaciones que hacen, pues de vez en cuando me echo un capitulillo y recuerdo por los viejos tiempos. Pero sí, no me ha tocado a mí, o no me tocó más bien, nada paranormal escuchándolo, pero sí recuerdo que muchas noches sí me costó conciliar el sueño, o sea, y mi hermano dormidote y yo pensando, ¿y realmente cómo estará la señora? ¿No? O algo así, ¿no? Entonces, sí, para mí sí formó parte, pues, de mi, ¿qué será? Pues, adolescencia. Ok, muy bien. Sí, o sea, como pueden darse cuenta, el programa de radio tenía algo que otros tal vez hasta en este tiempo, otros programas no han logrado hacer, y es esa sensación extraña, o sea, al momento de estar escuchando los relatos de las personas, las anécdotas, de imaginarse en realidad el escenario en el que están viviendo, sí los metía en un mundo, o bueno, metía mucho en un mundo a los radioescuchas, que los hacía sentir incómodos, y justo era este morbo que hacía que ese programa atrajera más audiencia y creciera más. Y justo como lo mencionaste, el famoso locutor Juan Ramón, que pues vamos a tocar justo este tema sobre su fallecimiento, pues sabía manejar muy bien el programa, y pues justo se hablaba de muchos temas, ¿no? O sea, sí, temas paranormales, pero desde brujas en algún lugar, desde una posesión satánica, o sea, hablaba de muchas cosas. Igual, si usted que nos está viendo, quiere ver algún programa de radio así, bueno, quiere escucharlo, no verlo, ¿verdad? Quiere escucharlo, pues váyase a buscar en YouTube, pero después de ver obviamente este capítulo. Ahora, para entrar ya de lleno, hay muchas teorías, hay muchos rumores sobre la muerte del famoso locutor Juan Ramón, quien pues misteriosamente, o no se sabe exactamente cuál fue la razón de su muerte, ¿no? Se habla mucho de pues que la competencia lo quiso quitar del camino, que pues, de estar en contacto con personas que pues estuvieran en malos pasos, se puede decir, pues le cobró factura, o otras que pues que es la teoría oficial, fue por temas de salud.
Pero pues justo eso vamos a abordar en este momento para pues no tal vez saber exactamente qué pasó, pero pues contarles acerca de estas teorías que la verdad a mí me siguen dejando sin habla. Mientras investigué, indagué mucho, me dejó sorprendido y justo vamos a hablar sobre uno de los episodios pues más famosos. O sea, tiene muchos episodios que sí dejan mucho de qué hablar, pero uno mucho más importante que fue pues el caso de Josué. Así que voy a empezar a preguntarles, ¿escucharon el programa? ¿Sí lo llegaron a escuchar? ¿Lo conocían anteriormente, antes de que pues más o menos supiéramos? ¿O...? Pues yo llegué a escuchar ese capítulo en general. Lo escuché completo hace un tiempo, pero lo recordaba por TikToks. De repente me aparecía en TikTok, porque también soy mucho de ver ese tipo de casas en TikTok, en Instagram o en YouTube. Entonces de repente como que volvían a aparecer y decían, me llama la atención. Entonces me daban ganas de volverlo a ver y lo volví a escuchar. Entonces sí, como dice, pues es un caso muy interesante, muy pues sospechoso, ¿no? Porque no se sabe qué fue lo que pasó. Obviamente se tiene la teoría de que fue a causa de su contacto con José, pero sí, pues sí me gusta mucho este capítulo y está muy interesante, la verdad. En mi caso recuerdo no haber escuchado en su tiempo el episodio. Hace poco lo revisité, pero sí recuerdo haber visto esa cápsula en TV Azteca en la que hablaban un poco como del acercamiento que tuvieron con Josué, el chico del caso. Y cómo es que se vincula este último acercamiento con su muerte y recuerdo muchas teorías que se decían, justo como decías, que la competencia como que había ahí hecho algunos pues digamos artimañas para sacarlo de la jugada. También recuerdo pues justo esa teoría también de que personas que estaban en malos pasos querían eliminarlo del camino. También como tenía mucho contacto con personas que espiritistas, pues también personas que han tenido posesiones satánicas, etcétera, se dice como que una carga energética no fue la responsable de su muerte. Aún no está bastante claro. No era una persona demasiado grande, lo cual hace sospechosa también su muerte, y también la forma en la que se dio, que pues a mi parecer fue muy súbita. O sea, poco después de haber tenido ese último contacto fue que tuvo ahí pues lo que vamos a abordar. Sí. Lo que vamos a abordar. Y justo es eso. Juan Ramón tenía una dinámica en su programa en el que al momento de escuchar pues la anécdota de alguna persona que decía sobre alguna posesión, alguna situación, él tenía un contacto directo con algunos obispos, con algunos pues sacerdotes que pues ayudaban un poco en la parte de pues ayudar a que pues el demonio se saliera, ¿no? Sí. También ayudaba a tener un contacto un poco más directo con esas personas. Y ahora, para los que no sepan un poco el contexto, pues les vamos a explicar. El caso, pues, se titula así, el caso de Josué. Josué básicamente empezó siendo una persona que tenía escasos recursos con su familia. Y empezó a indagar en esto del mundo de la brujería, de cosas satánicas, por medio de un libro que él había encontrado. Empezó a leerlas, empezó a estudiarlas y pues básicamente lo que muchas personas luego quieren cuando quieren hacer contacto con seres pues malignos del más allá, que es fama, dinero, y es justo lo que él quería dinero para poder sobresalir con su familia, ¿no? Y lo que nos relata en la radio es que empezó a estudiar más y más tiempo hasta que de pronto se le hizo la presencia, pero no como muchos creeríamos o como las películas nos han hecho creer, ¿no? De que se aparece una figura de un diablo grande con cuernos, de rojo, con cola, o sea... No básicamente eso, sino lo más curioso es que fue una persona que parecía como en mal estado, ¿no?
creo que si mal no recuerdo, había dicho que era como de piel morena y pues parecía como en desnutrido, ¿no? Hombre delgado. Ajá, muy muy delgado. Y en el que, o sea, Josué le dice, ¿tú qué es aquí? Y justo el ser contesta, pues, ¿No quieres verme? y en realidad hay un tema que, o sea, sí les quería preguntar a ustedes, porque justamente es lo que menciona Josué, que nunca nosotros vamos a poder ver al diablo. O sea, en la vida vamos a poder ver al diablo. Lo que llegamos a ver son simples demonios que llegan y se hacen presentes, pero que me hace pensar como que en realidad no somos dignos de poder ver a una figura tan maligna. Pues tanto como dignos no. Pero no sé, es como el bien y el mal, ¿no? O sea, no podemos ver a Dios, tampoco vamos a poder ver a Dios como tal. A lo mejor hay cosas que pues sí, no es como que, o a lo mejor no nos conviene verlo tan directamente, pero pues obviamente como existe el bien, como existe el mal, y hay este tipo de figuras que si tú en algún momento las estás buscando, va a llegar ese tiempo en el que las vas a encontrar. Entonces pues sí, no sé qué tanto sea como ser dignos de a lo mejor ver o no ver, pero pues sí es interesante que no, bueno, que se mencione que no vamos a poder jamás ver a Dios como tal. Sí, bueno, yo considero que, bueno, desde mi óptica, es que el diablo no buscaría manifestarse de una manera fehaciente, sino más bien desde los simbolismos, desde los actos, porque de esa manera también logra su cometido, ¿no? Desde tiempos bíblicos podemos ver distintas manifestaciones en las que no es justamente esa figura de cuernos que logramos pues tener ahí dentro de nuestro bagaje, ¿no? Sino que es dentro de la naturaleza humana tomar ciertos aspectos en el cual pueda pues parecer otra cosa y engañar al humano para someterlo a sus voluntades. A eso es lo que yo considero. O sea, no lo vamos a ver en una manera física, sino más bien sus comportamientos, ¿no? Que de hecho ya después comentaremos cómo es que el diablo pues sí, le concedió algunas cosas a Josué, pero también le quitó muchas cosas humanas, como lo es poder hacer actos buenos, ¿no? Ahorita después vamos a comentar eso, pero yo creo que más bien el diablo se manifiesta a través de los actos, ¿no? Actos de maldad, ¿no? O sea, como lo es, los asesinos. O algún acto, también podrían ser algunos actos rituales como pues sacrificios, etcétera, pero creo que no es el que se pintan en las caricaturas así, sino que es algo más abstracto. Sí, y justo como lo mencionas, o sea, yo también tenía como esa perspectiva, o sea, a lo mejor yo dije, tal vez nunca podemos ver en realidad, si es que existe, a la figura real, ¿no? Porque a lo mejor lo planteé mal, pero no es como que no seamos dignos, sino como que la propia visión humana no está preparada para poder ver una figura tal cual. No solo hablo de la parte de la maldad, sino también como lo mencionabas, Alex, o sea, la parte de poder ver a un dios, si es que existe, a un diablo, si es que existe. Entonces yo creo que también es más esa parte de que nosotros, siendo mortales, no tenemos esa capacidad de poder ver en realidad tal cual. Pero como lo mencionas, o sea, sí podemos sentir que la presencia por medio de actos que tal vez o nosotros cometamos o se cometan en nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, como retomando esta parte de el relato que dio Josué en el programa, fue justo que se le apareció un demonio en el que él le dijo, o sea, ¿Me querías hablar? ¿Qué es lo que quieres tener? dijo, ¿sabes qué? Yo quiero riquezas, quiero dinero, quiero poder sobresalir. Entonces le dijo, ok, vamos a hacer eso, pero a cambio de algo. Y eso es justo lo que a mí me hizo pensar, o sea, yo, pues con el sentido común a mí me hace pensar de que no te va a pedir algo material. O sea, yo creo que algo jamás, así un demonio jamás te va a pedir algo material, algo así como de, dame, no sé, tu posesión más preciada, ¿no? Sino que más que nada se va por donde nos somos más vulnerables, y es la familia, el amor y todo eso. Y fue justo lo que le pidió, ¿no?
Dijo, yo quiero un alma. Y fue esta parte controversial, que decidió tomar Josué de decir, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero ¿con quién? Mi familia me importa. Pues mi abuela está ya casi, ya vivió sus años, ya vivió lo que tenía que vivir. Sí. Entonces tomó la decisión de que, ¿sabes qué? Toma a mi abuela. Y si mal no recuerdo, corrígeme si estoy mal, creo que él sí le quitó su vida, ¿no? No nada más dijo, te doy a mi abuela, haz lo que tengas que hacer. No, sino que sí él, pues hizo algunos actos que pues, tal vez yo no puedo mencionar por censura, ¿no? Por miedo a la censura. Sí. Entonces, pues hizo tales actos a su abuela y esto fue algo que ahí se dio cuenta en realidad de que ya había avanzado demasiado como para poder arrepentirse, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y justo fue eso, se cumplió lo que quería, empezó a recibir pues riquezas y creo que también relató una parte en la que un ser atacó a su madre, ¿no? Un momento, no sé si me puedan contar un poco esa parte. Bueno, antes de contar esa parte, o a lo mejor, bueno, aportar, digo, el hecho de hacer ese tipo de actos no es como que tomes la decisión de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces, justamente él platica que antes de pedirle esto, pues le pedía cosas más como sencillas, que desde mi punto de vista creo que es como para ir destrozando tu mente, por así decirlo, o sea, hacerte creer que eres capaz de hacer otras cosas que a lo mejor ahorita nosotros diríamos, no, pues nunca, ¿no? Entonces, pues le pedía cabros, las crías de las cabras, vaya. Le pedía pues seres vivos, animales primordialmente, y en algún momento le llegó a pedir un bebé de una señora indigente. Entonces, digo, él no lo hizo en ese momento, no sabemos la historia como tal, nosotros no estuvimos presentes como para decir si lo hizo o no lo hizo, pero son cosas que dices, bueno, te va rompiendo poco a poco hasta que dices, pues ya hice todas estas cosas, que no pueda llegar a hacer algo más que pueda pues perjudicarme, ¿no? Entonces ahí es en ese punto donde dices, no, ¿cómo es posible que llegues a hacer eso? Obviamente son una secuencia de cosas que pues sí, poco a poco van fragmentándolo hasta que llegó a ese punto. Claro, sí, no, o sea, sí recordaba que antes de llegar a ese punto, sí había tenido que hacer otras cosas, pero buen aporte. Sí, justamente le había pedido un cabrío y también como comenta Alex, es que creo que se va tergiversando un poco como su percepción incluso de la realidad, ¿no? Empieza a escuchar voces que lo molestan, más o menos como una esquizofrenia, pero él empieza incluso a tener mañas, ¿no? Durante el caso que va relatando en el programa, incluso lo interfiere mucho una mujer, ¿no? La cual no deja como también que relate de una manera tan fluida. Entonces todo eso fue cambiando no solamente su percepción de la vida, porque también el obtener bienes materiales cambia, sino que también el valor que tiene hacia la misma, ¿no? O sea, qué tanta necesidad o cómo tiene que ser su convencimiento para lograr decir, bueno, voy a hacer esto con mi abuela, voy a traer estos animales, y también realizaba algunos rituales, ¿no? Recuerdo que mencionaba uno que hizo ahí con un equipo que tenían hasta un lugar especial para realizar esos rituales, rollo invocaciones. Entonces sí, poco a poco, conforme iba obteniendo algunos beneficios, iba perdiendo muchas cualidades pues de la bondad humana, ¿no? Y empezaba también su psique a alterarse. Sí, y justo como lo menciona, pues él cuenta que empezó haciendo rituales él solo en el tercer piso de su casa, creo, porque pues no sé si estaba solo, pero él empezó así, y después le pidieron que consiguiera un grupo con los cuales pues empezar a hacer ese tipo de actos, y él escogió a 6, creo, compañeros de su secundaria. Entonces, pues sí, empezó a hacer este tipo de rituales en una cueva con su equipo, con sus amigos de la secundaria, y fue cuando empezaron a suceder muchas más cosas que pues él que sí contemplaba, ¿no? Pero que no sabía que podía traer.
Sí, y bueno, después de toda la llamada que tuvieron, justo Juan Ramón contacta con un obispo para poder ayudar pues, a que se pudiera sacar de todo ese problema. Porque bueno, yo sentía de que ya había avanzado demasiado, de que tal vez no había un regreso, no podía estar bien del todo. Pero al momento de contactarlo, pues este obispo le ayuda y dice, ¿sabes qué? El problema, porque si no me equivoco, terminó viviendo en Estados Unidos. Sí. Le dice, ¿sabes qué? Te ayudamos, pero necesito que tengas un obispo ahí cerca contigo. Y dice, ya contacté con varias personas, ya intenté de todo y nada más no me funciona. Incluso tuvo la mala idea de volver a contactar con estos seres y decirles, ¿sabes qué? Déjame en paz, pero pues no era tan sencillo. Sí. Y pues al momento de ayudarlo, pues sí empieza a escuchar la voz justamente de, como usted lo mencionaba, de una mujer. La mujer sí estaba presente con él y lo describía como una mujer alta, de un vestido blanco y creo que con una lengua larga, ¿no? Y no parecía tener pies. Este ente ayudaba a, pues cada que tal vez se le ocurriera de las ganancias que obtenía Josué, a dar pues, por caridad, o sea, por simple hecho de ayudar, ya iba a atacar básicamente a Josué, esta mujer. Y durante la llamada lo menciona de que está enfrente mío, está caminando, y como lo mencionó, sí se escucha bastante asustado, con la voz entrecortada, como que no podía, o sea, se trababa demasiado. El siguiente fragmento es sacado del capítulo de La Mano Peluda, el caso de Josué. Una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Flota. Y si sientes el miedo al momento de escuchar la radio, ya al momento de culminar con toda esta parte de la estación, de la radio, termina el programa, todo termina normal. Años después, creo que fue el programa de Exterminio, ¿no? O de Extra Normal. Creo que era en el, ¿qué? Canal 13, en el 13, ¿no? Donde se pasaba. Y justo en ese momento vuelven a invitar a Juan Ramón a que participe en una de las tantas dinámicas del programa y dicen, ¿saben qué? Y si contactamos de nuevo a Josué, ¿cómo está? Si se habrá deshecho de todas esas malas cosas. Y pues se mostró en el programa que no fue así. Y de hecho sí se vio a Juan Ramón un poco extraño y a Josué pues igual peor. Y según una de las teorías pues que más se hablan es que fue en ese momento, por culpa de Josué, que Juan Ramón perdió la vida. Se encontró en su casa sin vida y según la teoría oficial, hay dos teorías oficiales según yo. Una decía que era debido a un paro cardíaco y la otra que era debido a una infección gastrointestinal. Una bacteria gastrointestinal. Ajá, entonces fue ahí como que yo sí me entré en un dilema de entonces, ¿qué fue? ¿Un paro cardíaco o esa infección? Pero me acuerdo que leí en un artículo que decía que según la autopsia no tenía signos de tener, o sea, de estar tan mal. Era muy joven, joven en el sentido de que pues que tenía sus 40 años más o menos, y que no tenía signos de estar tan mal. Y entonces la pregunta fue entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue donde la gente empezó a indagar más, en hacer teorías pues, más conspiranoicas, en donde decían mucho de que no, pues es que estar en contacto con estos seres era pues muy peligroso y pues le tocó. Pero entonces, ¿ustedes cuál creen que sea la parte importante? Porque muchos siguen culpando a Josué y sorprendentemente ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Josué hasta la fecha sigue vivo y de hecho sí se presentan en algunos podcasts, en algunos videos donde cuenta su propia versión, cuenta igual todo lo que pues les hemos relatado, pues es muy resumido. Pero la pregunta es, ¿Josué en verdad tuvo que ver? ¿Creen en verdad que Josué tuvo que ver? Pues mira, sinceramente yo no puedo no creo correcto dar un veredicto como tal, de decir no, sí fue José el que fue responsable, pero creo que tanto como uno y otro tienen la responsabilidad.
porque digo, a pesar de que era su trabajo y estaba haciendo lo que tenía que hacer, como dicen por ahí, por jugarle al enmascarado, pues muchas veces las cosas salen contraproducentes, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos y decimos cosas que no entendemos, que terminan teniendo una consecuencia que tampoco entendemos. Entonces son cosas que no tienen explicación y que si bien sí pudo haber influido su presencia, la presencia de José, puede que no se haya debido totalmente a eso. Entonces sí, pues sí es extraño, te digo, no puedo dar un veredicto final, pero sí es interesante la manera en que sucedió todo. Pues yo también considero que más bien fue como dos partes. Una fue que también dentro de la cápsula de Extranormal mencionan que Juan Ramón buscaba ayudar a Josué, buscaba ayudarlo. Entonces, a pesar de que ya sabía todo sobre la condición de Josué, pues decidió ir. Algo que me parece muy también, pues que se presta a la imaginación, es que donde citaron a Josué era un lugar secreto, supuestamente. Incluso narran en la cápsula de Extranormal, no solamente se puso mal Juan Ramón, sino también el equipo. Están entrevistándolo y hay alguien con collarín narrando, justamente era parte del equipo de grabación, y ellos también se pusieron mal. Él tuvo un accidente automovilístico. Entonces, lo que me parece extraño es que narran dentro de la cápsula que también para llegar al lugar donde iban a ver a Josué, estaban pues con los ojos vendados para no saber el lugar, y la razón que dan es que Josué está amenazado por ciertas, pues no recuerdo si eran personas o entes, ¿no? El chiste está en que hay alguien que quiere hacerle daño a Josué, ¿no? Entonces me parece que hay algunas cosas detrás. Creo que no puedo culpar a Josué, pero es un personaje que al menos en esa época guardaba ahí un aura que yo considero que Juan Ramón debió de haber pues visto más precavido, ¿no? Sí, a lo mejor no decir de que, porque sí mucha gente ya califica de que Josué fue el culpable de todo lo que sucedió, y no precisamente así, sino más que nada Josué estaba envuelto en temas muy complicados, y hablemos de, o sea, sabemos que todo consta de energías. O sea, si tienes tanta energía positiva, pues bien, pero si tienes una carga de energía negativa, y más justo con estos temas, es mucho más peligroso estas cosas. Yo tampoco no creo que Josué haya tenido que ver precisamente él, que se haya dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer tal cosa para que a Juan Ramón le pase esto. Sino que sí, como dice Juan Ramón, tomó la decisión de, ok, lo que yo quiero es ayudar a esta persona para que ya esté bien, para que se sienta libre por fin, porque se sentía como con cadenas. O sea, estaba preso de estos entes peligrosos. Y pues al final yo creo que toda esta carga negativa recurrió tal vez a Juan Ramón, que pues provocó tristemente su fallecimiento. Pero justo como lo mencionó, el equipo también resultó pues afectado. No solo Juan Ramón, no solo Josué, sino todo el equipo. Entonces sí es un tema bastante amplio para llevar, pero que pues igual lo dejamos aquí a ustedes, audiencia, a su decisión, qué es lo que opina, qué es lo que cree, y pues nada, igual estaremos leyendo sus comentarios, y pues estamos llegando al final de este terrorífico episodio. Y no solo esto, digo, igual si les gusta este tipo de episodios o alguno otro en particular, díganoslo y vamos a intentar seguirlo subiendo constantemente para pues también darles algo a ustedes, ¿no? Sí, claro, y pues nada, les quiero agradecer mucho tanto a usted, profe, como a ti, Alex, que en verdad por venir, por hablar sobre estos temas que pues no es nada sencillo también de hablar, aunque parezca muy fácil. Son temas bastante complicados de llevar. Solo pues yo también quiero decir, gente, que no se me sugestione, son temas pues sí complicados, pero tranquilos, ustedes siempre con la mente abierta y totalmente positivos. Ahora sí que, ¿algo que decir antes de despedirnos? No, pues agradecerte, Alan, a ti, Alex, por la invitación, y pues únicamente igual decirle a la audiencia, cuídense,
tranquilos todo, pero pues es importante pues abrir también un poco la mente a veces. Y pues nada, puedo dar mis redes sociales. Adelante. Sí, adelante, pues me pueden encontrar en Instagram como Emanuel con doble M _Sandoval. Y cualquier cuestión paranormal, conspiraciones y temas de comedia. Ok, muy bien. Pues nada. Igual no se olviden de seguirnos, igual aquí en 7 de IQ, tanto aquí suscribirse, darnos un like, en verdad es totalmente gratis y nos estarían apoyando mucho si es que les está gustando todos estos contenidos. Esperen episodios de mis demás compañeros igual, que son increíbles. Y pues nada, síganos igual en Instagram, lo tienen abajo en la descripción, ahí tienen el link. Y bueno, yo soy Alan, esto fue 7 de IQ y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.